Qué rica, sabrosa, exquisita es la piña de Loma Bonita. Así es, viajeros, el día de hoy nos encontramos en Loma Bonita, Oaxaca, en la cuenca del Papaloapan, una región que se caracteriza por tener una gran producción de piña. En estos momentos, por ejemplo, nos encontramos en uno de los muchos piñales de los sembradíos de piña que vamos a poder encontrar en esta ciudad. Así que, amigos, bienvenidos a Loma Bonita, Oaxaca. Loma Bonita recibe su nombre en razón de los lomeríos de la región, por cierto de gran belleza. Es un municipio localizado en la región del Papaloapan del estado de Oaxaca y al mismo tiempo pertenece a la región del Sotavento. Esta comprende municipios de 3 estados, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Ahí las 3 entidades tienen en común muchísimas tradiciones así como parte de su habla, las cuales también comparte el municipio piñero. Un elemento con el cual la población de Loma Bonita define sus propias fronteras es el cultivo de la piña, el principal desde sus primeros años de existencia. Loma Bonita es ese rinconcito oaxaqueño, muy alegre y bullanguero que por su carácter risueño lo queremos. Es la perla de la piña y también de sus mujeres, florecitas oaxaqueñas del vergel de los vergeles. Agua se hace la boca cuando se parte una piña, gotas de oro que provocan por ciudades y campiñas. El pueblito siempre invita con sus frutas tropicales, las cuales nos deleita y nos incita con sus hermosos piñales. Definitivamente, qué rica, sabrosa y exquisita es la piña de Loma Bonita. Viajeros, en estos momentos hemos llegado a uno de los muchos piñeros que hay en la ciudad. Loma Bonita es considerada como la capital de la piña. Este lugar inició como una colonia estadounidense, en donde en estas tierras fértiles vieron una gran oportunidad. En los años 40 aquí llegaron varias industrias piñeras, lo cual ocasionó que Loma Bonita fuera un gran productor de piña. Y es lo que podemos notar hoy en día. Las hectáreas de sembradíos de piña son muchísimas en verdad. En estos momentos ya nos encontramos en uno de estos sembradíos en donde la piña ahorita está en este proceso de ser envuelta en papel periódico. Es un gran trabajo para tener una piña ya en el hogar y disfrutarla. Son muy jugosas y aquí ya que se me antojaron, ¿eh? En mayo aproximadamente ya va a ser el corte de estas piñas. Lo que sí voy a decir es que hace muchísimo calor en este lugar, amigos. Estamos entre los límites de Oaxaca y Veracruz. Loma Bonita pertenece a Oaxaca, pero tiene una gran influencia veracruzana. Aquí lo que vamos a poder encontrar es la cultura del sotavento que comparten los estados tanto de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. A pesar de que el detonante para la creación de Loma Bonita fue el paso del ferrocarril y la construcción de su estación en tierras pertenecientes a grandes haciendas, el cultivo de piña fue la actividad que logró reunir todos los elementos que propiciaron el desarrollo urbano del naciente poblado hasta convertirlo en uno de los municipios más importantes del estado. Hay un corredor geográfico del cultivo de piña en el que se encuentran municipios del estado de Veracruz y Oaxaca. Los más importantes son Islas, Juan Rodríguez Clara, José Azueta, Veracruz y Loma Bonita, siendo los más importantes Loma Bonita e Isla Veracruz, y se considera que en la primera mitad del siglo XX Loma Bonita fue el centro de acopio de todos los lugares mencionados para iniciar el proceso de empaquetado de las diferentes presentaciones de la piña, como trozos, rebanadas y jugo, para posteriormente exportarla en un principio a través del río, siendo transportados en pangas, el tren y más adelante por la carretera que se construyó a un lado del poblado. Loma Bonita en sus inicios fue una colonia de jóvenes norteamericanos que en tierras del Bajo Papaloapan fundaron campamentos y se dedicaron a la agricultura. En el mes de noviembre de 1905 se dibujó un plano de la zona limítrofe entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Se fijaron las mojoneras naturales y artificiales para determinar los límites entre estos dos estados, donde el área correspondiente a Loma Bonita era parte de algunas zonas conflictivas y que finalmente quedó dentro de la zona oaxaqueña. El poblado se originó entre las haciendas de Pedro Salomón y de Probo Medina, al construirse a principios del siglo XX el ferrocarril de Veracruz a Suchiate. En 1901 se estableció entre estas haciendas una base o estación ferroviaria a la que se le llamó Estación Medina, la cual consistía en 2 vagones del ferrocarril utilizados uno como oficina y el otro como bodega. En esta base, establecida como a 1 kilómetro de la actual estación del ferrocarril, se organizó un campamento para los obreros que trabajaban en la construcción de las vías del ferrocarril del Istmo. La piña, el principal producto de esta región, fue introducida por norteamericanos de la compañía Morrison en Cozolapa, Oaxaca y Tezonapa, Veracruz, pueblos separados solos por la vía del ferrocarril, cerca de Tierra Blanca, Veracruz, en el año de 1903. La variedad que trajeron directamente de Hawái era la llamada Cayena Lisa, que por sus características de calidad y resistencia era la de mayor demanda en los mercados de fruta fresca. En 1908, Frank Peters, quien había llegado con los contratistas del ferrocarril y que trabajaba para ellos, fue comisionado para traer
la semilla o hijuelos de la piña a esta región de la cuenca, específicamente a esta ciudad. A partir de entonces, los norteamericanos empezaron a sembrar y cosechar piña en cantidades relativamente grandes y a enviar una parte del producto a sus familiares y amistades de los Estados Unidos, que rápidamente empezaron a solicitar mayores cantidades de ese producto para comerciarlo en el país. En 1942 se construyó la primera industria piñera en el poblado, llamada Mexican Piñapo, fundada por Adolfo Barragán y Roberto Antonio Morales, quien fueron el presidente y gerente de la empresa respectivamente. Tiempo después llegaron algunas compañías norteamericanas como Kansas Land Company y The Mexican Agricultural and Land Company, adquiriendo grandes extensiones de tierra cada una. Del mismo modo, otros particulares como el Dr. Paul Mangley, Mr. Louis Ackland, entre otros ciudadanos norteamericanos, decidieron colonizar esta región y establecer aquí su residencia, motivados por la gran riqueza y exuberancia de la zona, así como por las ventajas de su clima cálido y favorable para la agricultura que deseaban establecer. Al mismo tiempo, pobladores de rancherías cercanas se trasladaron a este lugar porque estaba mejor comunicado o a causa de otras circunstancias particulares. A principio, estas personas, que constituían alrededor de 50 familias, se dedicaron al cultivo de café, mango, maíz, plátano y cítricos. La piña de Loma Bonita es la más rica y jugosa, y siempre lo ha dicho la canción, la piña de Loma Bonita es muy sabrosa. Loma Bonita se caracteriza por el proyecto de la piña. Lo que pasa que pues desde que empezamos a hacer la siembra, primero se corta la planta, siembra la planta y un procedimiento como de 5, 6, 7 meses para poder carburarla, y de ahí echarle sus abonos, sus líquidos para que siga el procedimiento y el crecimiento de la piña. Pues a los 4 o 5 meses se tapa, y de ahí en adelante pues se espera que se madure. Lleva un procedimiento como de 5 a 6 meses para volver a cosecharla, y así continuamente. Aquí estamos trabajando en la piña de Loma Bonita. Es importante porque de aquí pues se distribuye para varias ciudades, y pues mientras haya corte y haya siembra de piña, pues habrá trabajo para todos los campesinos. Pues nos organizamos por cuadrilla, y el procedimiento para cortarla es ya cuando la piña está sazona, porque muchos la compran sazona, muchos la compran tierna, muchos la compran madura, muchos la pintan, y sinceramente pues hacemos cuadrilla de 7, 8 personas para llenar un carro de 20 toneladas o 18 según lo que quieran los patrones. De corte pues cuando está bueno el piñal, que está buena la piña y hay bastante piña, pues se puede decir que madura, se completa en un promedio de 3, 4 horas. La temporada pues de ahorita de febrero, lo que es la zafra, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, esos meses. Y ya pues en agosto empieza de nuevo la guayaba y hay menos trabajo, se acaba la cosecha y empiezan otros patrones a seguir sembrando la planta chica, lo que es el hijo, para que vuelva a producir piña. Loma Bonita está considerado como municipio libre desde el 2 de diciembre de 1937. Cuenta con una extensión de 6.823 hectáreas de excelentes tierras que representan a una región con gran capacidad para producir maíz, frijol, chile, arroz y sobre todo piña, la cual a pesar de la mala situación por la que ha atravesado se conserva como la actividad productiva que más empleo genera y que más beneficio aporta a la región. Fue elevada a la categoría de ciudad el 17 de junio de 1967, aunque no fue sino hasta el 8 de diciembre de ese mismo año cuando se otorgó oficialmente esta categoría por decreto número 154 de la legislatura del estado, estando como gobernador Rodolfo Brena Torres. Ya después de haber conocido los sembradíos de piña, ahora vamos a disfrutar de un rico y delicioso jugo de piña. Aquí en Loma Bonita vamos a poder encontrar muchas casetitas, muchos lugares en donde te van a ofrecer tanto el jugo de piña como el tepache. Así que bueno, vamos a disfrutar. En estos momentos estamos viendo cómo es que exprimen la piña para ya tener el delicioso jugo que para este calor que hace aquí cae de maravilla porque lo sirven frío. De este lado parten la piña y la meten en una bolsita, la cual posteriormente se va a este aparatito en el cual mediante la presión pues va a exprimir la piña. Vean nada más lo que les mencionaba, aquí está este aparatito en el cual se hace esta presión, se hace la palanca, y aquí ya con el peso pues van exprimiendo la piña para posteriormente ya tener un rico y delicioso jugo. De ese lado están todas las piñas y pues vean nada más qué delicia. Amigos, aquí está todo el jugo, el cual pues ya después se va a llevar a enfriar para ya ofrecerlo al público. Qué delicia. Aquí se va a colar primero antes un poquito, ya posteriormente podremos disfrutar de este rico jugo de piña.
encuentra el jugo de piña con los hielos. Ya abrimos una bolsita en 15 pesos. Uf, nada más, qué delicia. De este lado tenemos la piña en trozos pequeños para que también así la disfrutes. Qué delicia. Y de este lado tenemos las piñas grandes, así tal como las cortan, las cuales tienen un precio de 10 pesitos las piñas que están aquí. Vean nada más, qué delicia. Uf, 10 de 10. Ya de este lado tenemos nuestro jugo de piña, pedimos medio litro por 15 pesos. Está frío, parece de calor, sí que lo vamos a disfrutar muchísimo. Aquí hay varias casetitas que te ofrecen pues esta rica bebida, así que pues saludcita, amigos. Qué delicia, muy refrescante, muy rico. El juguito de piña. Yo sería muy feliz de vivir aquí por el juguito de piña, porque aquí es muy fácil encontrarlo. De igual manera aquí se puede disfrutar la piña, pero con sal de chile, con salsa. Vamos a probar este vasito de piña ya partida por 30 pesos. Esto es una delicia, en verdad, La piña está muy jugosa, muy dulce, diría yo. ¿Qué mejor? Piña. Yo de vender piña llevo 50 años vendiendo piña en los trenes de pasaje. Hace 50 años, hace 30 años se lo quitaron los trenes y ya comencé a vender jugo de piña. Antes la piña era la piña cayena. Ahorita tiene 25 años que ya la piña cayena ya casi hay poca. Ahorita lo único que hay es la piña Durazno, piña miel que le nombran. La gente le gusta más el jugo por lo más dulce que tiene. Pero sí tuve varios años vendiendo piña en el tren, 3 piñas por 5 pesos. Pasaban 6 trenes, uno para Tapachula, uno para Veracruz, y uno para Mérida, y uno para México. La cosa es que eran 6 trenes de pasaje y en esos 6 trenes vendía yo piñas, le nombramos piñas en rollo, 3 piñas por 5 pesos. Hasta ahorita no he dejado de vender jugo de piña porque legalmente ese es mi trabajo. Y la gente le ha gustado el jugo de piña por el sabor que tiene. Nietos pues legalmente siguen conmigo vendiendo jugos y también a ellos les ha gustado ese negocio, ese trabajo de los jugos de piña. Y aquí estamos hasta el día de hoy. Pues yo me llamo Francisco Miranda Hernández y me dicen Pancho Jugos. Los precios de los jugos es de a 25 el litro y 15 el medio. Las piñas según el tamañito hay de a 10, de a 15, ya cuando están demasiado grandes hasta 20 pesos. Venimos a conocer lo que es el parque municipal. Este tiene el nombre del Parque Benito Juárez. Aquí se encuentra el honorable ayuntamiento de Loma Bonita, uno de los municipios de la cuenca del Papaloapan. Acá se encuentra un bonito kiosco, el cual tiene el nombre de Juan López Cruz. Y justamente aquí hay algunos negocios que lo abren más en la noche, de malteadas, de bebidas. Y aquí se encuentra una pequeña plaquita que dice: el pueblo de Loma Bonita, Oaxaca, con este kiosco le rinde homenaje al extinto don Juan López Cruz, el cual fue presidente municipal y que fortaleció la identidad municipal. Así que pues muy bonito el por qué se llama así este kiosco. Lo que estoy notando es que el Parque Benito Juárez tiene colores como el verde y el amarillo. ¿Por qué? Porque hacen alusión a la piña. Y por ejemplo aquí están unos carteles que nos dicen que del 17 al 26 de mayo será la feria de la piña de Loma Bonita. Ya de este lado, amigos, tenemos lo que es un monumento a las piñas de Loma Bonita. Aquí las piñas amarillas con verde, las cuales vamos a poder encontrar en los sembradíos. Podemos ver una piña más grande que está al lado de 2 piñas más chiquitas. Y que aquí es donde dice: Loma Bonita, Oaxaca, rinde homenaje a Frank Peters, que fue la persona, que fue el pionero que trajo la piña a Loma Bonita en 1908. Caminando, y ya de este lado se encuentran pues las jardineras, se escuchan algunos pajaritos. Lo que me gusta es que pues sí hay algunos cuantos árboles aquí para sentarte, aunque aquí pues sí debo de admitir que hace mucho calor, amigos. Sí, tráiganse bloqueador, sí, tráiganse gorra porque la van a necesitar si es que vienen. De este lado, amigos, tenemos
una estatua que rinde homenaje al benemérito de las Américas, a Benito Juárez, que es por el que lleva el nombre de este parque. Ya a los alrededores pues se encuentran varios negocios, tanto tiendas departamentales, de igual manera cafeterías, también algunos hoteles y comedores, así que excelente, amigos. Y bueno, amigos, de igual manera para este calorcito vamos a disfrutar de un rico raspado en lo que recobramos fuerzas, porque sí que hace calor, Hemos estado aquí caminando un poquito por Loma Bonita y sí, pues he notado de que tienen muchísimas razones al decir que esta tierra es muy caliente, en verdad. Muy ricos, amigos. En el parque municipal, justamente enfrente, están varias casetitas en donde hay chicharrones preparados, chamoyadas, raspados, etcétera. De este lado, amigos, estamos debajo del Palacio Municipal. Aquí podemos ver que es un palacio municipal diferente. Aquí están pues estos arcos. Y que arriba es donde están las oficinas y todo lo demás. Aquí está, por ejemplo, un escenario para presentaciones, ya sea de música y de baile. Amigos, adentro del Palacio Municipal se encuentran estos bonitos murales que nos cuentan pues mucha de la cultura de Loma Bonita. Por ejemplo, aquí vemos cuando es el corte de las piñas. Aquí están los canastos y aquí están todas las piñas. Y pues las personas que se dedican al corte de las piñas. De ese lado también la agricultura, la ganadería, porque también es una tierra pues que se presta para eso. De este lado tenemos, por ejemplo, la jarana y el son jarocho. Y pues tenemos todas las llanuras, todos los montes, todos los cerros. Y ya en el centro del mural podemos ver la vestimenta tradicional de Loma Bonita, los colores amarillo y verde. Muy bonito lugar. Y pues ahorita nos encontramos justamente en el Palacio Municipal. Se ve muy bonito desde las alturas, amigos míos. Bueno, amigos, en estos momentos venimos caminando por las vías del tren. Vamos con dirección a una laguna que tiene el nombre de Cujuliapan. Vamos a conocer este sistema lagunar en Loma Bonita. Se encuentra aproximadamente, si vienes en auto particular, de donde puedes dejar el automóvil, a 15 minutos del centro, y vas a tener que hacer otra caminata de aproximadamente otros 20 minutos para llegar a disfrutar de este increíble escenario. Cujuliapan, que es el nombre también de un pueblo de Veracruz, cual comparte esta laguna con Loma Bonita. Algo que me encanta, amigos, el sonido ambiente, las aves que podemos encontrar en estos sistemas lagunares. Escuchen, increíble. De igual manera vamos a poder encontrar mucho ganado. Es una tierra muy fértil, es una tierra muy noble para la crianza del ganado, del chile, del frijol y sobre todo de la piña. Así que bueno, vamos a seguir, amigos. Tenemos una vista muy bonita de lo que es la laguna de Cujuliapan. También se encuentra un puente en donde pasa el tren. Este es el puente Cujuliapan. De aquel lado, a medio kilómetro, está la ranchería que se llama La Sabaneta. Y luego de la ranchería es así, nomás te canteas aquí para la orilla de la vía. Ahí está, en la mera vía, está ese lugar que se llama Arroyo Claro. Arroyo Claro. Allá comienza la laguna Cujuliapan, de allá hasta acá pega con el Plan de los Pájaros. Aquí se descarriló un tren, se fue para abajo. Ese tren ahora le llaman La Bestia. ¿Por qué le llaman La Bestia? Porque arrastra todos los indocumentados de Honduras, de Nicaragua, de acá de Centroamérica, se puede decir. Ya se nos acabó el tren de pasajeros, el Mérida, el Pollero. Ahora nos quedan los puros cargueros. Carguero pasa cada 4 días, cada 5, cada 8, según. Pasa para acá, para rumbo a Tabasco, y pasa para acá, para arriba. Primero nomás teníamos puros trenes. Ahorita la sorpresa que tenemos, el carro tren, la camioneta tren. Y esta laguna le da vida a muchos pescadores, y es una laguna bastante rica en pescado. Una de las fechas más importantes en Loma Bonita es en mayo, cuando se lleva a cabo la Feria de la Piña. Este año será del 17 al 26 de mayo con diversas actividades. Esta será encabezada por la Corte Real, en donde estarán los reyes de la tercera edad, la reina juvenil, el rey infantil y la reina infantil. Sin lugar a dudas es una fiesta imperdible en esta ciudad, la cual tienes que vivir. Loma Bonita es un municipio localizado en la región del Papaloapan, en Oaxaca, y al mismo tiempo pertenece a la región del Sotavento. Es por eso que, a pesar de ser perteneciente
pertenecientes jurídicamente al estado de Oaxaca, está adaptado mejor a la estructura cultural del estado de Veracruz, ya que está prácticamente pegado al vecino estado. El Sotavento es una región integrada históricamente por diversos factores culturales que le han dado identidad. Uno de los principales es la influencia de las civilizaciones europea y africana, y cada una de estas culturas aportaron valores a las etnias que ya estaban establecidas en esta región, de tal manera que por separado cada una tiene su propia identidad, pero al unirse forman el estilo de vida del Sotavento. En el Sotavento vamos a encontrar el fandango. Es una fiesta, es un lugar donde se unen músicos, bailadores, decimistas, cocineras y espectadores. El fandango es una rica y variada expresión de rasgos culturales que forman la identidad del sotaventino. Afinaciones, creencias, técnicas, instrumentos musicales, ritmos, sones, vestimenta, etc. Con poco más de 100 años de fundación, Loma Bonita ha pasado por muchas situaciones económicas y sociales en las que la piña ha jugado un papel muy importante. Su fundación va de la mano con la llegada del fruto. Posteriormente se instalaron en la ciudad una docena de empacadoras de piña que, aunado al auge del ferrocarril, provocaron un crecimiento económico acelerado, por lo que la ciudad estuvo en su esplendor. Fue en esta época cuando surgen los fandangos, pues llegaba gente de toda la región a trabajar en la siembra o recolección de piña y se quedaban a acampar por varios días, incluso meses. En ese tiempo, además de trabajar el campo, por la noche se hacían fandangos entre la gente que venía de las tierras bajas y los habitantes de Loma Bonita. El son es la música tradicional de Loma Bonita y el Sotavento. Es interpretada con instrumentos de cuerda como la jarana primera, segunda y tercera, el chaquiste, el requinto o guitarra de son y la leona, todos elaborados de madera de primavera o cedro escarbada. Durante la interpretación de los sones también se ejecutan las percusiones, que pueden ser un pandero, un cajón peruano o una quijada de burro. Loma Bonita es la niña bella que sin una duda con un beso te saluda de la tierra de la piña. Es parte de la décima de bienvenida que ofrece el baile de Loma Bonita, el cual son sones sobre la enseñanza de la cosecha y la alegría de una fiesta sobre la tarima. Loma Bonita es un claro ejemplo de cómo un espacio logra su integración a una región histórica y cultural distinta a la de su estatus administrativo político, al compartir la mayoría de las características como la música de jaranas, las décimas, los sones, un léxico en particular, la alimentación, la vestimenta y fiestas a orillas del río Papaloapa, características compartidas con los habitantes de los diferentes municipios colindantes, alimentando la cultura del Sotavento. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Ya conocimos Loma Bonita, Oaxaca, en la cuenca del Papaloapan, la capital de la piña. Hay mucha piña para llevar, en serio, Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima y adiós.